Bienvenidos sean todos ustedes quienes nos acompañan a este foro de FIL Pensamiento, en el marco de la 37ª FIL de Guadalajara, que en esta ocasión, como país invitado, tenemos a la Unión Europea. En este 22º Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática con el tema El presidencialismo a debate, un tema actual y con gran relevancia. Nos acompaña el comité organizador, el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza. El doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. La doctora Paula Ramírez Hom, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. El doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Roberto Arias de la Mora. Buenas noches, tengan todos ustedes. Doctor Marco Antonio Cortés Guardado, director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara y coordinador de este evento. Maestra Paula Ramírez Hom, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara. Invitados especiales, ponentes, amigas y amigos todos, estudiantes, colegas. Agradezco la distinción de que fui objeto por parte de quienes hoy me acompañan en el Presidium, en su calidad de representante de las instituciones convocantes, para dirigir un breve mensaje de bienvenida a esta edición número 22 del Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, que se realiza en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Felicito muy especialmente al coordinador de este evento, al doctor Marco Antonio Cortés, por la decisión de retomar el debate en torno al presidencialismo. Su pertinencia y relevancia resulta incuestionable a la luz de las más recientes experiencias por las que atravesaron los regímenes democráticos de Argentina y España. Ciertamente, una de las principales vertientes de reflexión en torno al debate que nos convoca en esta edición, el Encuentro Internacional sobre Cultura Democrática, ha girado en torno al análisis comparativo propio de la ciencia política entre los regímenes presidencialistas que se han llegado a consolidar en la región de América Latina frente a la tradición parlamentaria que arraigó más bien en los países europeos. Volver la mirada sobre las reflexiones derivadas de esta larga tradición de los estudios políticos que ha nutrido este añejo debate en torno a las visiones pluralistas de los regímenes políticos democráticos frente a aquellas otras que enfatizan su efectividad para intentar ofrecer nuevas respuestas a la pregunta acerca de las implicaciones de una profunda reforma al sistema político mexicano. Resulta de lo más pertinente en este momento ante la centralidad que ha adquirido hoy la cuestión de la efectividad del gobierno democrático. En reiteradas ocasiones y, por supuesto, la más reciente presentación del libro coeditado por el Colegio de Jalisco y el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, no fue la excepción. El doctor Luis F. Aguilar Villanueva nos ha insistido que, abro cita, la cuestión de la legitimidad de los gobiernos ha sido razonablemente resuelta en las naciones en las que la democratización no se redujo a la democracia electoral, a elecciones y alternancia, sino que comprendió la acción directiva del gobierno, del gobernante elegido, que se decide y efectúa
conforme a los valores, principios, leyes del ordenamiento normativo del Estado de Derecho. La cuestión de la efectividad de los gobiernos legítimos ha tomado fuerza y es el centro de la preocupación ciudadana y de la reflexión académica. Tal centralidad no es casualidad. No son pocos los signos que durante los últimos años apuntan hacia el resurgimiento de regímenes políticos de corte populista y hacia la manifestación de fenómenos de polarización social. El populismo constituye, a decir de Luis Aguilar Villanueva, una de las teorizaciones críticas del gobernar democrático que, permítanme abrir cita, a diferencia de la elección pública que cuestionó las decisiones de gobierno desde el enfoque económico y de la nueva gestión pública que lo hizo desde el análisis financiero y gerencial, el populismo cuestiona el desempeño del gobierno democrático desde consideraciones políticas. Comparto un par de apuntes teóricos de este libro que acabamos de editar acerca del gobierno del doctor Luis F. Aguilar Villanueva para abrir boca precisamente al debate. Y el primero tiene que ver con su crítica a la representatividad política de la democracia liberal. En esta vertiente, cito, su foco de crítica es la incongruencia que existe entre la igualdad universal conceptual de los derechos y libertades de los ciudadanos y la desigualdad real de un gran número de ellos, las mayorías populares, las masas, que no tienen posibilidad de decidir y realizar sus proyectos de vida e influir en las decisiones de gobernanza para facilitar su realización. Una segunda vertiente hacia la que suele apuntar el populismo su crítica tiene que ver con la concepción alternativa de la democracia. Al respecto, Luis F. Aguilar Villanueva vuelve a referir que consiste en que enfatiza el rol igualitario del pueblo en el proceso electoral de gobernante, aquella idea de un ciudadano, un voto, y no realza su rol en el proceso de gobernar, lo cual ocasiona que las políticas públicas no sean representativas de las demandas y no respondan a su exigencia de abatir las condiciones que propician su destino social precario e injusto. Fin de la cita. Y hasta aquí mi contribución a este debate. Estoy cierto que los especialistas invitados que escucharemos a continuación, y quiero destacar de manera muy especial la colaboración del doctor Javier Hurtado González, expresidente del Colegio de Jalisco, no en demérito, por supuesto, de los colegas que lo acompañan, quien ha sido, por supuesto, y todo el mundo lo reconocemos así, como un estudioso del presidencialismo, precisamente, el tema que nos convoca. Y que estas reflexiones nos permitan informar nuestros propios procesos reflexivos en torno al presidencialismo y las amenazas en torno a las expresiones populistas a lo largo y ancho de la región de América Latina. No me resta más que reiterarles, por supuesto que a nombre del Colegio de Jalisco y de las instituciones convocantes a este encuentro, la más cordial de las bienvenidas, y me ha pedido, y agradezco mucho la deferencia, que sea yo quien inmerecidamente inaugure este encuentro, por lo que les pido ponerse de pie para declarar formalmente inaugurado, siendo las 7:16, formalmente inaugurado esta edición número 22 del Encuentro Internacional de Cultura Democrática. Muchísimas gracias. En esta ocasión, la doctora Cecilia Chivia, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, estará moderando la mesa, a quien le cedo la palabra. Muy buenas noches.
Más fuerte. Muy buenas noches. Agradecemos las lúcidas palabras del doctor Arias, asimismo la presencia de todos ustedes y por supuesto de nuestros ponentes. El tiempo de exposición será de 20 minutos y el orden, seguimos con la doctora Yoy, continuaremos con el doctor Toledo y concluiremos con el doctor Hurtado. Gracias. Bien, la doctora Jo Langston está adscrita al Colegio de México, nace en los Estados Unidos, sin embargo, considero que es muy afortunado que ella desde sus primeros estudios ha puesto la mirada en América Latina, especialmente en México. Ella se especializa en 3 líneas de investigación: clientelismo, partidos políticos y campañas electorales. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Duke y la licenciatura en la Universidad de Chicago. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesora de Ciencias Políticas en el CIDE, ha sido profesora también visitante en la Universidad de California, San Diego y en la Universidad de Chicago. Sus intereses de investigación actuales incluyen los cambios organizativos en los partidos revolucionario institucional, el reclutamiento legislativo, las campañas para el Congreso y el federalismo, y ha sido editora de la revista Política y Gobierno. Es autora de numerosos capítulos y libros de revistas como Journal of Politics, Comparative Politics y Party Politics. Entre sus distintas publicaciones se encuentra el libro Supervivencia del PRI después del año 2000 con Oxford University Press. Actualmente está trabajando temas de clientelismo territorial en México y quizás otros más nuevos. Dejamos la voz a la doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí tan tarde y muchas gracias a la Universidad de Guadalajara que tuvieron el bien de invitarme aquí. Estoy muy agradecida. Yo suelo a no trabajar tanto el tema de presidencialismo porque francamente en México en los 70s había tantos autores trabajando este tema que para qué necesitabas una persona más. Pero como bien dijo un colega, ya hoy día con 5 años del presidente López Obrador, sí es un buen momento de regresar y discutir otra vez los peligros y las ventajas del presidencialismo en México y en muchos otros países. A ver si agarro esto. Ahí está, gracias. Gracias a Juan Linz sabemos mucho de los problemas potenciales, de los peligros potenciales del presidencialismo en comparación con parlamentarismo. ¿Sí? Aquí en América Latina, por razones históricas básicamente, era básicamente Canadá uno de los pocos países grandes que lograron o fueron obligados a usar el parlamentarismo. Casi todos los demás países en América Latina sí son en efecto presidencialismos. Y también hay muchos países en Europa del Este y muchos países en África que también son presidencialismos. Entonces sí tenemos un gamut, un abanico muy amplio de distintas formas de ser un régimen presidencialista. ¿Cuáles son las broncas? Los problemas son, todos lo hemos leído 1000 veces a Juan Linz, ¿sí? Es la inestabilidad por la rigidez de las fechas de las elecciones. Son cada 4 años, guste o no, o cada 6 años, guste o no. Aunque tu gobierno esté cayéndose en pedazos, te quedas porque tienes que esperar las elecciones que son en cada fecha, tal fecha. No puedes llamar a elecciones cuando empieza la terrible inestabilidad que a veces puede caracterizar a los países presidencialistas. Si hay muchos partidos, entonces es difícil crear mayorías. Y también hay 2 tipos de legitimidad. Los diputados o representantes, ellos ganan su curul en una elección
y él o la presidente en otra. Lo que es sumamente interesante de hoy día bajo el mando de López Obrador es que él quiere que también los poderes judiciales, en particular la Suprema Corte, también ganen sus curules, sus lugares, gracias a la elección, que es otro tipo de legitimidad y fuente de poder que no tiene nada que ver en básicamente ningún otro país en el mundo, salvo un ejemplo que creo que es Bolivia. Okay. Entonces, si México quiere ir por el ejemplo de Bolivia, entonces sí es una buena idea tener elecciones por parte de los jueces. Pero básicamente tenemos 2 elecciones para 2 tipos de poder, poder legislativo, poder ejecutivo. All right. Entonces, ¿qué nos espanta más del presidencialismo? Es el hecho de que es muy fácil que haya lo que se llama en inglés gridlock, o sea, que básicamente no puedes ni avanzar ni irte para atrás porque todo es malo, todo es negativo y no vas a avanzar y no vas a tener una mayoría suficiente para pasar nuevas leyes, nuevas políticas públicas que pueden ayudar al país. Eso fue como la historia entre 2000 y 2012. Y luego se rompe esta historia con el Pacto de México, cuando en efecto ya no hay trabajo legislativo, hay trabajo entre el Ejecutivo y los líderes del partido, y los pobres diputados votaron según se les dijera su líder de la Cámara. O lo que más nos preocupa es lo contrario, lo que estamos viviendo hoy, que no hay un bloque legislativo. ¿Y por qué? Porque hay gobierno unificado, bajo un presidente fuerte y popular. Y esto lo que significa es, si tú quieres ir en contra de tu presidente popular y fuerte, hazlo y a ver qué pasa con tu carrera después. Y lo vimos, de hecho, con alguien que fue homenaje, que tuvo un homenaje hoy aquí, Porfirio Muñoz Ledo. Él trató de ir en contra del señor presidente, siendo de su mismo partido, y terminó su carrera, ¿sí? Adiós. No ganó la candidatura para ser reelecto en el 2021. Entonces, con un gobierno unificado tenemos un problema, porque el presidente puede hacer lo que le pegue la gana. Si no tenemos una mayoría clara, entonces podríamos producir gridlock o la falta de acción. Ambos son muy problemáticos en una democracia. Okay? All right. Entonces, bajo el ejecutivo presidencialista, lo que tenemos es mucho mayor énfasis en la personalidad del presidente. Y como mencioné, uno de los grandes autores de los 70s fue Daniel Cosío Villegas, escribiendo sobre Echeverría, el gran libro del estilo personal de gobernar. Porque los presidentes mexicanos en aquel momento tenían aún más poder de lo que tiene el presidente López Obrador hoy día. Entonces, ¿cómo ganas la elección? Ganas la elección siendo un candidato presidencial con 2 cosas, con la fuerza de tu partido, y decir que el partido no importa todavía es una exageración en México, y también con tu propia imagen, tu imagen como persona capaz, honesta, interesada en los deseos y preferencias del pueblo. Si hay coattails o rastreo de popularidad por parte del presidente hacia abajo, van a ser aún más débiles los representantes. ¿Y por qué? Porque ellos dependen de la popularidad del presidente en el poder. ¿Cómo vas a ser tu presidente más capaz de gobernar con éxito? Apoyándolo en todas sus iniciativas. Entonces, si hay rastreo por esta popularidad presidencial en la elección, menor bloqueo vas a ver en contra de iniciativas pocas democráticas por parte de tu presidente. Okay. Ahora bien, es muy difícil en todos los gobiernos o regímenes en el mundo mundial, pero en particular en presidencialismos, entender por qué el Ejecutivo está haciendo lo que está haciendo.
nosotros como ciudadanos, residentes y votantes tenemos tan poca información de lo que pasa dentro de un gobierno que es prácticamente imposible en la práctica que nosotros podamos juzgar, evaluar con éxito el trabajo de un gobierno o administración. Eso se hace peor con un presidente porque hay mucho menos como rigor en cuanto a la legislatura, salvo en ciertos países como Estados Unidos, donde el Congreso se lo pasa informando a los ciudadanos todo lo malo que está haciendo el presidente. Aquí en México, lo que muchos han dicho en los últimos 5 años es que no hay oposición. Lo que quiere decir en eso es que por supuesto que hay oposición y se lo pasa quejándose amargamente del presidente, pero no han encontrado la fórmula correcta o exitosa de qué, de informar al votante por qué está mal lo que está haciendo el presidente. Entonces, otra vez, la cantidad de información requerida para que el votante tenga buena posibilidad de evaluar un presidente es bajísima. Por eso, ¿en qué tenemos que depender? Si está la economía subiendo o bajando, ¿cómo anda la economía? Punto. Y la otra cosa es, ¿me cae bien este señor o esta señora? ¿Sí o no? Entonces, la personalidad de un ejecutivo votado directamente es mucho más importante que en sistemas parlamentarios, donde todos sabemos que votas una bola de ministros, miembros de parlamento, y él o la jefa luego toma el ejecutivo hasta que pierde el ejecutivo, ¿sí? Es mucho más fácil en sistemas parlamentarios perder el poder que en sistemas presidencialistas. Entonces tenemos otro problema, y este no viene de Linz, viene de otros autores posteriores, que la representación ciudadana que dan a los ciudadanos es peor en sistemas parlamentarios. ¿Y por qué? Otra vez regresando al tema de información, es muy difícil que nosotros evaluemos correctamente. Por ende, es muy fácil que el gobierno no gobierna según lo que nos prometieron en la campaña. Para empezar, ¿quién se va a recordar de la campaña? Francamente, yo que estudio estas cosas, yo nunca me acuerdo qué dijeron qué, ¿sí? Entonces yo estoy ahí, qué terrible que AMLO está haciendo no sé qué. Aquí dijo que iba a cerrar el aeropuerto, ¿por qué te sorprendes? Porque no lo tomé en serio. ¿Por qué está haciendo esto con los programas sociales? Así dijo que lo iban a hacer, que todo lo que estaba en seguro popular y en oportunidades estuvo corrupto. Eso es muy difícil y yo soy politóloga. Entonces, imagínense la gente común y corriente que no está interesada en la política, ¿cómo van a evaluar? Es muy difícil. Entonces, aquí lo que tenemos, hay que reconocer que tal vez sí, hay estudios empíricos muy profundos y muy serios que dicen que en efecto nuevas democracias parlamentarias tienden a ser más estables que nuevas democracias presidenciales. Eso es lo que podemos decir. ¿Y qué es estabilidad? Duran más tiempo siendo democracias, ¿sí? La probabilidad que pasen de ser una democracia en este año a ser un autoritarismo es bajísima en nuevos parlamentarismos. All right. Pero adivinen qué, esto no se cambia. Linz escribió como 19 artículos sobre lo malo del presidencialismo, en una época, en un periodo con la posibilidad de cambiar. Esto era entre como 90 y 95, muchos países estaban llegando a ser democráticas por la primera vez o por la primera vez en 30 años. Era el momento y ningún país se cambió de estas instituciones. Entonces, olvídenlo. Esta discusión tiene que ser de mitigación, no de cambio. ¿Cómo pueden hacer que el presidencialismo no sea tan
que nos den tanto miedo, o por gobierno unificado que golpea la democracia, o por prácticamente un congelador completo. Si con todo se manda congelador porque no hay mayorías. Entonces hay varias formas. Primero son las reglas electorales. Y lo que yo quiero decir es que no es nada más la oposición que tiene que hacer chamba para ayudar y fortalecer la democracia en la legislatura y en el sistema jurídico. También son los mismos miembros del partido del presidente o de la presidente. ¿Y por qué? Porque si el presidente va demasiado lejos, tiene que haber alguien antes de la oposición débil que puede poner una barrera a estas acciones. All right. Entonces, reglas electorales. Si, como en México, los 300 distritos de la Cámara y, si mal no estoy, 34 del Senado, si se eligen en distritos uninominales con pluralidad, simplemente quien gana más votos gana el distrito, ¿sí? Y gana todo el distrito, los legisladores tienen mayor fuerza. ¿Y por qué? Porque ellos ganaron estos votos. Sí, tenían la etiqueta del partido, pero ellos fueron los que ganó los votos. Sin embargo, si tienen listas cerradas de representación proporcional, como Argentina, son casi sin poder. ¿Y por qué? Porque el partido te pone en estas listas, te pone en cierto lugar de las listas. Ni los votantes ni tú, político, puede cambiar esto. Entonces eso te hace mucho más dependiente en la buena vista de tus líderes partidistas para que te pongan en las listas. Tú tienes mucho menos poder. Entonces, tener distritos uninominales o de pluralidad sí ayuda mucho bajar la importancia tan fuerte del señor o señora presidente. También, perdonen, qué tontas son. Estaba yo cambiando muy a gusto aquí. Pero ve qué bonitas acertados tengo. Admiren. Yo pensé que, no, never mind. Yo estaba aquí feliz cambiando. All right, entonces la selección de candidatos. Eso también, en adición a las reglas electorales, la selección de candidatos también importa mucho. ¿Y por qué? Si hay una forma descentralizada de candidatos, entonces estos candidatos van a tener mayor fuerza propia para bloquear las peores decisiones del presidente que manda el Ejecutivo a la legislatura. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque dependen más de su propia popularidad. Si la selección de candidatos es súper centralizada, como es hoy día en México, entonces otra vez, ¿de qué depende tu futuro? De los líderes partidistas, no de tu propia popularidad. Y eso hace que no tiene la capacidad de bloquear un presidente un poco fuera de control. ¿Ok? All right. No, voy a cambiar aquí. Ya aprendí. ¿Qué haces? No, para atrás. No, all right, para adelante. Tenías razón. All right, gracias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos otras formas muy constitucionalistas, así que aguántenme porque es muy aburrido esto. Sí, es muy formalista, legalista, ¿verdad? Entonces lo que tenemos son el poder de veto, el poder de decreto, y si el presidente o la presidenta pueda fijar la agenda dentro de la legislatura. All right. Veto. Todos los sistemas presidenciales tienen el veto, no es nada nuevo. Puede cambiar un poquitín los porcentajes de lo que se necesita para el veto, pero pensándolo bien, López Obrador con sus
primero sus mayorías calificadas en los primeros 3 años y luego sus mayorías bien bonitas en 3 años después, nunca ha necesitado vetar. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tiene la mayoría. Una mayoría muy fuerte y muy contundente en términos de su disciplina. ¿Por qué estos diputados son tan disciplinados? Porque piensan que la popularidad de Morena y AMLO van a sobrevivir después de los 6 años de su mandato. ¿Okay? ¿Qué es el poder de decreto? Es básicamente por periodos cortos temporales, el presidente o la presidenta puede gobernar sin tener que mandar iniciativas por el Congreso. No sé si se acuerdan, pero hace como 6 meses cuando hubo, quién sabe qué iniciativa, ya no me acuerdo, que literalmente no lo mandaron a comisiones y luego en cosa de 3 horas lo mandaron al pleno y ahí sí ¿cómo se llama? La mayoría aplastante de Morena, etcétera, básicamente pasó todas las iniciativas. Gracias. Entonces, ¿esto qué significa? Que el presidente otra vez no necesita el poder de decreto. Pero si hubiera poder de decreto, pues ojo, eso sí es una forma de salir del gridlock, pero eso no es ahorita el problema de México. Hubiera sido bueno tener un poco de poder de decreto en los años de los panistas, 2000 a 2012, porque ellos sí necesitaban salir de ese problema de congelador. Y finalmente, si el presidente puede legalmente fijar la agenda legislativa. En Estados Unidos, el presidente no puede mandar directamente a la Cámara ni al Senado iniciativas, y aquí sí. Pero más que eso, ¿quién trabaja la vasta mayoría de iniciativas que logran salir de comisión, logran un voto positivo en el Pleno? Yo no tengo lamentablemente las cifras aquí, pero si los pudiéramos ver, sería que la vasta mayoría son iniciativas mandadas por el Ejecutivo. ¿Eso qué tipo de trabajo deja para los legisladores? Muy a los márgenes, ¿ok? Entonces el presidente en la práctica y constitucionalmente sí puede fijar la agenda en la práctica y constitucionalmente. Okay, no he dicho muchas formas de que el tremendo poder de las mayorías en un gobierno unificado puede ser mitigado, pero una forma sí es. Primero, no es tan mala idea, aunque me van a matar, cortar el número de… Oh, sorry, gracias. Un momento, por favor. Cortar el número de distritos plurinominales, porque ahí sí estos diputados son muy obedientes. Si checáramos su capacidad de votar en contra de la iniciativa de su delegación, que sea del presidente o no, ellos votan casi 100% con su delegación. ¿Y por qué? Porque no tiene capacidad de maniobra, porque deben su posición a sus líderes, incluyendo el presidente. ¿Okay? Segunda cosa sería descentralizar la selección de candidatos. Es ridículo que Marco Cortés, Delgado, Mario Delgado y mi político favorito de todo México es Alito. ¿Okay? Nadie diga nada, aquí está, por eso seleccioné la foto, ahí está Alito. Alito tuvo muchísimo fuerza y peso en la selección de candidatos en el 2001, no nos debe de sorprender. ¿Okay? Entonces,
estos líderes de esta oposición, que supuestamente no existe, por supuesto que existe, están seleccionando candidatos, están utilizando dinero público, están formando coaliciones en la legislativa y fuera en la carta electoral. Entonces, para mi gusto, una descentralización de poder afuera, o sea, bajándole de la Ciudad de México y estos, pues aquí tenemos 4, ¿verdad? Pero falta Mario Delgado ahí del otro lado. Sería una forma muy importante, no nada más de mitigar el poder que nos está como medio estrangulando del poder ejecutivo, pero también mejoraría la conexión necesaria que es la elección electoral, la conexión electoral. Si ustedes no hacen bien su trabajo, van a perder sus chambas, punto. Y no hay listas cerradas que te van a salvar, y no hay relaciones cercanas con el jefe del partido que te van a poder seleccionar a una candidatura otra vez, ¿sí? Entonces, ahí sí lo dejo a mis colegas, sus comentarios, y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctora Joy. Gracias. Bueno, ahora nos toca escuchar… ¿Que no funciona? ¿Sí está prendido? Gracias. Bueno, ahora nos toca escuchar al doctor Ricardo Espinosa Toledo. Es profesor investigador titular de tiempo completo del Departamento de Sociología de la Unidad Ixtapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de París, Sorbona, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y se especializa en el estudio de la democracia, las instituciones políticas, el presidencialismo y los partidos políticos en México. Ha publicado varios libros y artículos sobre estos temas, así como dirigido tesis de maestría y doctorado. También ha participado en proyectos de investigación y consultoría con el Senado de la República y otras instituciones. Ha sido profesor visitante de la Universidad de California, San Diego, y en la Universidad de París, de la Sorbona. Gracias, doctor. Le damos la palabra. Muchas gracias. No tengo sonido. Tendrán un micrófono para poder ponerme de pie. Ya está. Bueno, muchas gracias. No sé si puedo hablar parado porque sentado como que me… Como rockstar, ok. Muchas gracias por la invitación. Aquí estás. Bueno, sí, gracias por la invitación a los organizadores, las organizadoras. Es un gusto estar aquí. Es un gran foro para recrear las ideas y para intercambiar puntos de vista. Yo abordo una perspectiva distinta de la de Joy. Me da mucho gusto compartir la mesa con Joy y con Javier Hurtado. Es un foro, decía, para intercambiar ideas, porque creo que hay que seguir en esa dinámica, rescatarla y profundizarla. Y voy a tratar de ser tan breve como yo hoy también, en este caso. Yo tengo otro abordaje, porque pienso llegar a otras conclusiones. Y este tema, el tema de los sistemas de gobierno, de las instituciones políticas, es tan viejo como las instituciones políticas, es decir, lleva siglos. Y hay mucho escrito sobre esto, y los debates se renuevan cada vez, porque los procesos políticos cambian también. Entonces, yo me planteaba una gran cantidad de preguntas y seleccioné 3 que voy a presentarles acerca de las formas de gobierno, con el propósito de llegar a un punto: qué hacer con el presidencialismo mexicano. Y hay un autor que ahora radica en Estados Unidos, al que he seguido, entre otros, y que me ha gustado mucho. Y cuando lo leí, encontré algo con lo que coincidí. Y
ustedes van a ver, él se plantea una pregunta que dice, así es, Monk, y su libro, uno de sus últimos libros, su último libro se llama El Gran Experimento, ¿por qué las democracias diversas se desmoronan y cómo pueden perdurar? Y fíjense lo que él se pregunta y cómo lo responde. Se pregunta, ¿qué acciones e instituciones pueden prevenir o exacerbar el conflicto? Este es un gran estudioso de las democracias y de las no democracias. Dice él, me encantaría responder a estas preguntas llevándolos a un recorrido por todas las diversas democracias que han resuelto completamente sus problemas y han construido sociedades admirablemente justas. Pero esos países no existen. No digo esto para desanimarlos, sino porque entramos en una nueva etapa de reflexiones, de discusiones. Y así como él se plantea su pregunta y sus respuestas, yo también me planteo mis preguntas y mis respuestas. Y en términos ideales, bueno, en todo caso, esto plantea la orientación de mi presentación. Ustedes van a decir, bueno, ya dijo todo, pasen al siguiente. No, es que hay, a partir de esto, mucho de qué hablar, mucho sobre qué reflexionar. Y entonces, independientemente de Monk, yo me pregunto, ¿qué estructura de gobierno es mejor? ¿La parlamentaria, la presidencial o la semipresidencial? Parlamentaria es que el Parlamento decide, ¿no? Surge en Inglaterra. La presidencial, el gran ejemplo es Estados Unidos, presidencial federalista. La semipresidencial es Francia después de crisis constitucionales irresolubles, en las que no le funciona ni el sistema parlamentario ni el presidencial puro, y crea una mezcla. Bueno, y en todas que se busca, pues, asegurar las libertades civiles. Son gobiernos moderados, todos son gobiernos moderados que buscan garantizar los derechos de las personas. En los tres suponen colaboración de poderes. Los tres buscan garantizar la existencia de ciudadanos libres e iguales ante la ley, lo que conocemos como Estado de Derecho. En términos conceptuales, los tres pueden garantizar los derechos sociales, los derechos civiles, los derechos políticos de los ciudadanos. La segunda, en cuanto a libertades políticas y participación ciudadana, ¿cuál de los tres es más democrático? Los tres. Ahora, ¿qué entendemos por democracia? ¿Son procedimientos, normas, instituciones, urnas, o son derechos sociales y civiles? Mi postura es que son las dos cosas, que se requieren los procedimientos, porque si los procedimientos que permiten expresar las libertades políticas y ejercer los derechos políticos, no puede haber garantías para los derechos civiles y sociales. De manera que, en términos de libertades políticas y participación ciudadana, los tres. ¿Y por qué hay tantos sistemas de gobierno? Yo aquí me he referido a tres. Porque hay tantos sistemas de gobierno como sociedades existen. Y me remito a un clásico, a uno de los pensadores clásicos, Montesquieu, que dice en su libro El espíritu de las leyes. ¿Qué es el espíritu de las leyes? Pues, digamos, es el espíritu del pueblo, cómo piensa, cómo percibe, cómo se organiza, cómo vive. Montesquieu incluso decía, el clima cuenta, las condiciones de altura y de temperatura definen el temperamento de la gente, y a partir de eso se definen sus formas de gobierno, es decir, sus leyes y cómo se gobiernan. Entonces, y eso es para él lo fundamental. ¿Y qué podemos agregar después de Montesquieu? Los sistemas de partidos competitivos, siguiendo a Sartori. Sistemas de partidos en los que los partidos compiten porque tienen aseguradas, garantizadas sus derechos. Si es así, entonces no le podemos meter ningún cascarón institucional a ningún país. Si le ponemos el cascarón institucional inglés,
lo desbarajustamos. Si le ponemos el francés, lo desarticulamos. Si le ponemos el norteamericano del que copiamos la estructura, pues sale un sistema político a la mexicana. No es gringo, es a la mexicana. ¿Por qué? Porque somos mexicanos, ¿no? Es otra cosa. Pero no solo, también es necesario garantizar ciertas, vamos a decir, precondiciones políticas, derechos sociales y derechos civiles. Es decir, el acceso a la justicia y condiciones de vida confortables para todo el mundo. Entonces, por eso hay tantos sistemas de gobierno como países existen. Y cada uno, aunque se parezca, los parlamentarios se pueden parecer, los presidenciales también, tienen modos de funcionar diferentes. Y la última cuestión, ¿qué hacer con el presidencialismo mexicano? Bueno, desde siempre, el presidente ha sido altamente intervencionista, desde el principio, desde Juárez, no se diga con Díaz, y la gran paradoja es que desde el siglo XIX, desde la Constitución del 57, después de la guerra de liberales con conservadores, se establece el principio federalista. En México, históricamente, triunfa el federalismo. Y después de la Revolución, la Constitución del 17 ratifica el compromiso con el federalismo. Sin embargo, la paradoja es que el federalismo no puede existir con presidentes intervencionistas, se excluyen. Y ustedes sabrán que cuando el PRI era el partido casi único, la circulación de los grupos políticos se daba desde el centro, del centro a los estados. Y desde entonces la vida política local se procesaba desde fuera de los estados. Así que, desde mi punto de vista, la primera debilidad del presidencialismo mexicano, o el primer problema, mejor dicho, del presidencialismo mexicano, está en la debilidad del federalismo. Porque en materia fiscal, los estados quieren el reparto, participan del reparto, pero no del cobro. Y eso les ha acomodado muy bien desde que la Ley de Coordinación Fiscal existe. En seguridad pública se creó la Guardia Nacional porque no hay policías estatales profesionales. Y todos los gobernadores la respaldaron, y todo el Congreso también. En salud, la pandemia, ¿qué reveló la pandemia? Que el sistema de salud público estaba despedazado. Entonces tenía que entrar el gobierno federal. En educación, la mayoría de los gobiernos fue renunciando a hacerse cargo de las nóminas, estaban muy endeudados y entonces le han pasado el costo al gobierno federal. No quieren hacerse cargo. Y en obra pública, lo que tenemos ahora es que el gobierno federal está atendiendo las carreteras interestatales que corresponden a los gobiernos de los estados y hasta tiene un plan para el bacheo de calles que debe ser de los gobiernos municipales, tarea de los gobiernos municipales y de los gobiernos de los estados. Entonces le han ido pasando voluntariamente una serie de tareas que las entidades debieran asumir. Entonces, la debilidad del gobierno federal, o mejor dicho, el problema del gobierno federal, entonces, está en otro lado. En materia electoral, ¿qué tenemos? La última reforma, la del Pacto por México, la que cambia el IFE por INE, fue la centralización. Pasó de una idea federalista a una idea centralista. ¿Y por qué? La razón. ¿Por qué el PRI, el PAN y el PRD la votaron? Porque decían, los gobernadores son muy tranzas, ¿no? Es decir, se meten en las elecciones, compran el voto y controlan a los organismos electorales locales. Entonces, vamos a quitarle eso y vamos a centralizar. Entonces, surgen ahí los OPLES, los organismos públicos electorales, los organismos públicos locales electorales, y el INE puede ya atraer
puede organizar las elecciones directamente sin pasar por el Congreso estatal. Pues ese es el federalismo, o eso es parte del federalismo. No todo está mal, hay algunos logros. Creo que hay dos cosas fundamentales: la estructura federal y el principio de representación proporcional, que no le gusta a Joy. ¿Por qué han contribuido? Porque aunque la presidencia de la República está ocupada por un solo individuo y la gubernatura de los estados por un solo individuo, todos los partidos entran al reparto en la Cámara de Diputados Federal, en el Senado, en los congresos de los estados, en los ayuntamientos, que son todos tienen el principio de representación proporcional. Ningún partido político puede por sí solo obtener la mayoría calificada en las cámaras. Si es en coalición, sí, pero uno solo no. Y la estructura federal de gobierno, a su vez, ofrece muchas opciones a las fuerzas políticas. Ahí está el reparto, o ahí está el verdadero reparto, gracias al principio de representación proporcional. Entonces, ¿dónde está el reto desde mi punto de vista? O en modificar la estructura federal, o en modificar, o en recuperar para los estados lo que los estados han ido renunciando a hacer. Bueno, el gobierno de López Obrador no ha modificado la Constitución para concentrar más poderes. Es la misma que tuvieron los priistas y los panistas. Exactamente la misma. Es decir, no ha hecho ningún cambio que le dé mayores atribuciones, ninguno. Al contrario, está la consulta popular para la reivindicación de mandato, está el hecho de que el presidente puede ser perseguido durante su ejercicio por delitos graves, y esto es nuevo. El federalismo, decía un ponente que me ganó que se presentó hace 5 días y me ganó: México no tiene que decidir entre federalismo o centralismo. Históricamente se ganó la lucha para establecer el federalismo. Está en la Constitución. No tenemos que reformar la Constitución para avanzar en la ruta del federalismo, porque como programa sigue vigente. Lo que falta es fortalecer la participación de las entidades, la participación política y la autonomía de las entidades. Como les decía, no es que el presidente siempre haya sido interventor, es que los estados le han pedido que intervenga, vamos a decirlo así. Y cómo fortalecer la participación democrática, es decir, cómo fortalecer la participación de los estados. Pues convertir a los estados, a las entidades de la federación, en centros neurálgicos del sistema político, que desde ahí surja todo. Y eso es posible con una obra de ingeniería política, de ingeniería institucional. Yo no inventé esto, esta me la encontré el año pasado. Significa que cada estado se convierta en una suerte de distrito electoral, cada estado, y que ahí se elija a diputados y a senadores. Supongamos, son 32 estados, 10 diputados por estado, son 320, ¿no? Si las cuentas son buenas. Cada fuerza local política presenta su lista, se va a elecciones y de ahí salen los diputados federales. Y lo mismo para los senadores. Este ajuste no sería complicado, no sería muy complicado. Y así daríamos un primer paso en la auténtica transformación del sistema presidencial mexicano. Termino. No hay que olvidar, sin embargo, que la democracia es un pacto frágil. Y eso no es solo en México, en todo el mundo.
Cada que vienen las elecciones, los candidatos y sus partidos se insultan, se descalifican. Incluso llegan a decir, en esta elección está en juego el futuro del país, ¿no? Siempre está en riesgo la libertad. Falso. Hace unos años un dirigente del PRI dijo, o nosotros o el caos. Y el caos continuó, no empeoró, el caos que habían dejado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en los procesos electorales? Y sea un sistema de una sola vuelta como en México, o de 2 vueltas como en Argentina o en Francia, o de una vuelta como en Estados Unidos, pues ocurre que siempre se van a disputar 2 tendencias, invariablemente, los que quieren preservarse en los cargos y los que quieren acceder a los cargos. Eso en México da mucho miedo, ahora que hay discusión, y le llaman polarización. No, hay crispación, ¿no? Porque los derrotados pues se enojan, y los que ganaron también se enojan, ¿no? Sí, son personas. Entonces, pues se pelean. Pero esta dicotomía es parte de la naturaleza de los sistemas políticos modernos, donde se dirimen las diferencias, pues no a balazos ni a golpes en las elecciones. Entonces, pues siempre habrá 2 tendencias. Si es un sistema a 2 vueltas, la primera vuelta lo que hace es eliminar candidatos y partidos. La segunda lo que hace es reunir en torno a solo 2 candidatos, los más votados. Y va a ganar en la segunda vuelta el que tenga más votos. O sea, la segunda vuelta lo que hace es lo que los sistemas mayoritarios producen, que gane el que tenga más votos. Y lo otro es que los procesos electorales son la fuente de la renovación del sistema político por decisión de los ciudadanos. Hasta ahí. Gracias. No sé si quiera. Gracias. Bueno, agradecemos al doctor Ricardo Toledo su presentación y continuamos con el doctor Javier Hurtado. Pues quizás esta presentación resulte innecesaria. El doctor Javier Hurtado es ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional. Entre algunas de las cosas por las que es conocido, por supuesto, es ser quizás uno de los primeros politólogos en Jalisco, asimismo haber realizado la primera encuesta electoral en Jalisco. Bueno, el doctor Javier Hurtado es profesor investigador por el Colegio de Jalisco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, primer director y fundador de la Facultad de Estudios Políticos Internacionales y de Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Eso fue en el año 1990-1994, expresidente del Colegio Jalisco AC y, por supuesto, autor de múltiples libros, compilaciones, coautor. Bueno, él quizás no quiere que lo mencione, pero también múltiples premios, el premio Jalisco en diversas ocasiones y modalidades. Pues cedo la palabra al doctor Hurtado. Muchas gracias, Cecilia, muy amable, muy generosa en tu presentación. Yo quisiera felicitar a los organizadores de este evento porque se está poniendo el énfasis en un tema frecuentemente olvidado, o básicamente desconocido, ausente, no tratado en México, que es el asunto del ejercicio del poder. Yo pienso que es una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país. Nos hemos pasado, ya llevamos 46 años discutiendo las reglas del acceso al poder y le vamos a seguir, yo creo que vamos a pasar los 50 años. Y no salimos de ahí, y del ejercicio, del control del poder y de la distribución del poder, ni por aquí nos pasa. Entonces,
yo sí creo que felicito, es importante y ojalá hubiera más eventos de esta naturaleza donde se discutan los diseños constitucionales e institucionales de las instituciones gubernamentales, los mecanismos de control del poder y los procedimientos de distribución del poder en un sistema federal. Bueno, miren, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los sistemas de gobierno? Bueno, ya quienes me han antecedido en uso de la palabra, pues ya han comentado acerca de las características de estos sistemas de gobierno, que son básicamente 3. De acuerdo a una contabilidad que yo realicé por ahí hace algunos año y medio, 2, encuentro que existen 71 sistemas parlamentarios en el mundo, 57 semipresidenciales y 46 presidenciales. Bien, pero obviamente que en esos 46 presidenciales yo no estoy hablando que existe un solo modelo de presidencialismo, ya lo dijo Ricardo Espinosa. Tampoco puedo afirmar que cada país sea un modelo distinto de presidencialismo. Yo enseguida mencionaré, para mí existen al menos 5 variedades de presidencialismo. Pero, ¿qué es lo que queda del sistema presidencial? Porque miren, ha habido tantas reformas y modificaciones. Lo que pasa es que como en México esto es desconocido completamente, no nos damos cuenta. Estamos a la saga completamente, a la cola de innovaciones en el sistema de gobierno presidencial en América Latina. Incluso hay naciones centroamericanas que nos han superado. Y sin embargo nosotros pues seguimos, no es exagerado decirlo, con la misma estructura de gobierno de 1824. Entonces, ¿qué es lo que quedaría con base a todas estas reformas que han existido en los sistemas presidenciales en la actualidad? De las características que ya todos ustedes conocen, yo creo que yo me quedaría con 3 básicamente. Una, que la jefatura de Estado y de gobierno se deposita en una sola persona. 2, la elección popular del jefe de Estado y de gobierno. Esas no han variado. Y 3, que no existe la responsabilidad política del gobernante frente al Congreso, a veces mal llamado Parlamento, porque es diferente Congreso que Parlamento. Yo diría que esas son las que quedan, porque ya todas las demás, el periodo fijo en el cargo, la moción de censura, que el presidente no puede ser destituido por el Congreso, que el Congreso no puede destituir al presidente o que el presidente no puede disolver el Congreso, eso ya ha estado superado, eso ya existe en varios países. Entonces, les digo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de presidencialismo? Y entonces habrá que decirlo, pues que no existe el tipo puro de presidencialismo, o en todo caso, ¿cuál es el tipo puro de presidencialismo? ¿Dónde existe o dónde existió? La verdad, parece una pregunta ociosa, pero es que es cierto en verdad, o sea, ¿dónde está? ¿Dónde existe? Me van a decir, en Estados Unidos. No es cierto, o sea, los padres fundadores de los Estados Unidos tampoco ni por aquí les pasó que cuando ellos estaban discutiendo su constitución estaban creando un sistema de gobierno presidencial. El concepto de régimen presidencial aplicado a los Estados Unidos lo inventó casi un siglo después un autor inglés, Walter Bagehot, en 1872, que le llamó al gobierno de los Estados Unidos régimen presidencial. Y a partir de ahí se le empezó a llamar régimen presidencial, pero incluso uno de los presidentes de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, le llamó, bueno, es que era politólogo, hay que decirlo, y después fue presidente, le llamó al gobierno, que él iba luego a presidir, el gobierno congresional, así se llama su libro, porque él veía que el Congreso tenía enormes facultades. Entonces, en vez de ser gobierno presidencial, es gobierno congresional. Bueno. Pero entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que se encuentra? Yo encuentro 4 variedades de presidencialismo. Presidencialismo parlamentarizado, primera. Segunda, presidencialismo semipresidencializado. Tercera, hiperpresidencialismo. Y cuarto, presidencialismo congresionalizado, que no es lo mismo que presidencialismo parlamentarizado, no es lo mismo. Bien, esto digamos que serían aplicables a los 46 países del mundo que comparten el sistema presidencial. Pero vayamos ahora a América Latina para ir aterrizando. Y en América Latina, ¿cuántas variedades
de presidencialismo existen, esas mismas 4, y yo agregaría otra que le llamaría el presidencialismo rígido. No quisiera yo detenerme mucho, si quieren después les doy la cita de un artículo que acaba de salir en un libro que apareció en Valencia, España, por la editorial Tirán Lo Blanche, donde viene un artículo mío donde hablo sobre esto. Bien, en México, ¿cómo ha estado el asunto de su sistema presidencial? Miren, yo creo que México ha pasado por las siguientes fases. Hemos tenido un presidencialismo congresionalizado de 1857 pues hasta 1917, congresionalizado en términos formales, pero en términos reales fuimos imperio y dictadura. Pero en términos formales era un presidencialismo congresionalizado. El presidente era un títere y quien tomaba las decisiones era un Congreso unicameral hasta 1872. De ahí viene el nombre ese de Congreso de la Unión, que no se debería llamar Congreso de la Unión. Y bueno, precisamente hay un autor ahí, Emilio Rabasa, que dice que precisamente esa situación del mal diseño constitucional de la Constitución de 1857 fue lo que provocó las dictaduras de Juárez y de Díaz. Luego tendríamos otras fases que sería de hiperpresidencialismo en México, que ha existido, que iría de 1930 a 1996. Y me paro en 1996 porque nosotros ya sabemos qué pasó después de 1997 y llegaría hasta 2017. Y el hiperpresidencialismo volvería a surgir del 2018 a la fecha. Y luego tendríamos un presidencialismo parlamentarizado. Estas malas, a mí me parece, reformas que se introdujeron en la Constitución mexicana a partir del gobierno panista de Felipe Calderón y de las malas asesorías de Manlio Fabio Beltrones, que inventaron ahí esas figuras del gobierno de coalición y que el sustituto del presidente, bueno, sí, como arreglaron un poco el 84 constitucional, pero no resolvieron nada. Entonces, y luego que la ratificación del secretario de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores, ese es un gobierno parlamentarizado. Ese existió de 2014 a 2018. ¿Sí? Entonces, México ha pasado por diferentes fases en la evolución de su presidencialismo. Bien, y el presidencialismo rígido, bueno, pues a partir de la Constitución de 1824 y con sus excepciones centralistas y caudillistas. Muy bien. Pasaría al siguiente tema, que serían, que yo le había comentado a uno de los organizadores del encuentro, que voy a mencionar rápidamente cuáles serían, a mi modo de ver, los problemas del presidencialismo y cuáles podrían ser las soluciones, las propuestas. Rapidísimo, miría. Problemas, a ver si me alcanza el tiempo. En primer lugar, para mí, podemos diferir mucho en esto con muchas personas y es muy respetable. Para mí un principal problema del presidencialismo mexicano es la fracción cuarta y quinta del 54 constitucional, que impide que pueda haber una mayoría al interior de la Cámara de Diputados. No quiero entrar, porque aquí nos podemos pasar toda la noche discutiendo eso. Segundo problema, el 84 constitucional, que no prevé la existencia del suplente automático del presidente o un sustituto fijo, y que ojalá y que no ocurra la falta absoluta del presidente, porque Dios que nos agarre confesados, ¿sí? No existe forma alguna de cómo poder superar ese impasse, ¿sí? Es patética la forma como está diseñado el 84 constitucional, eso que dice que lo corrigieron en 2014. Tercer problema, que el presidente de la República no tiene facultades para convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión, reformado este precepto en 1928, pero que se lo da a la Comisión Permanente, pero al mismo tiempo la Comisión Permanente dice en la Constitución que debe estar integrada de manera ponderada y que la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión debe de ser por mayoría calificada de la Comisión Permanente. Entonces, ¿eso qué trae como consecuencia? Pues que no hay Congreso 5 meses y medio, porque el Congreso solamente sesiona 6 meses y medio, y eso que le aumentaron ya. 5 meses y medio tenemos una comisión permanente que no es Congreso, y entonces el gobierno está paralizado, y aparte el presidente no tiene facultades para convocar al Congreso. De replay, ¿no? El presidente aparte no tiene
veto parcial. No tiene veto parcial. El 72 dice que podrá hacer observaciones totales o parciales a cualquiera de los decretos que le envíe el Congreso de la Unión, pero no dice que él puede publicar en todo lo que esté de acuerdo y nomás regresar lo que no esté de acuerdo. Eso no dice. Si quiere él objetar una palabra, tiene que vetar toda la ley. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que está tan de moda Argentina, el presidente argentino, que ese es uno de los instrumentos que va a tener mi ley, tiene veto parcial. Y bueno, voy con otra también. En México el presidente no tiene posibilidad, ya se habló aquí de esto, de expedir decretos ley. Y sin embargo, por ejemplo, el presidente argentino ha abusado de eso. Por ejemplo, Menem expidió cerca de 400, Néstor Kirchner como 600, o sea, gobernaban a través de expedir decretos ley. El presidente mexicano, de acuerdo con el 49 constitucional, solamente puede expedir la suspensión de garantías de acuerdo al 29 o lo que dice el 131 constitucional para regular la exportación e importación de mercancías. Nada más. Todo lo demás está terminantemente prohibido. Otro problema, que no existe reelección. Me van a decir, bueno, pues este debe ser porfirista. No, es que la reelección bien vista es el mecanismo de rendición de cuentas por excelencia. Si nosotros no tenemos reelección, pues por eso existen los años de Hidalgo, ¿sí? Cada 5º año, ¿sí? El año de Hidalgo. Si hubiera reelección, no habría año de Hidalgo, ¿sí? Y siguiente problema de que el periodo sexenal es demasiado largo. En toda América Latina solamente Venezuela y México tienen un periodo de 6 años. Los otros 7 países tienen periodos de 5 años y 9 países sus periodos de 4 años. O sea, somos atípicos completamente. Un periodo demasiado largo, ¿sí? Demasiado largo. Y aparte de que no puedes deshacerte de un presidente ineficaz. No hay forma. Hay que soportarlo. Y otro problema que está ahí presente, y ya es el penúltimo, el gobierno de coalición, que está presente en la Constitución y que afortunadamente nunca se ha aplicado y ojalá nunca se aplique, porque eso sería de funestas consecuencias. Sería perunizar a México, ¿sí? ¿Sí? Convertirnos en el Perú. Eso es el gobierno de coalición. O sea, peor que en el diseño constitucional de 1857. En el 57 el presidente era rehén del Congreso. En el gobierno de coalición el presidente va a ser rehén de los líderes de los partidos políticos. O sea, terrible. Y finalmente el gran problema de todos estos y del que derivan todos es el 135 constitucional, en donde se establece el método más laxo para realizar reformas a la Constitución. En ningún otro lugar del mundo existe una forma tan sencilla de realizar reformas a la Constitución como en México. Yo siempre lo he dicho, mis alumnos están por aquí, algunos lo recordarán, en México es más difícil hacer unas enchiladas que una reforma a la Constitución, ¿sí? Llevamos 763 reformas a la Constitución, somos el campeón a nivel mundial en reformas constitucionales y tenemos, gracias a eso, la Constitución más grande del mundo, la más extensa. Ya desplazamos a la de la India. O sea, tenemos 2 premios, 2 medallas de oro, ¿sí? La más reformada y la más extensa del mundo. Y lo que es peor, que no es normativa, es nominal, o sea, no rige el proceso político ni las relaciones entre gobernantes y gobernados. O sea, no es vigente. Es un mamotreto así, 351 páginas y no sirve para nada. Gracias al 135 constitucional. Y hay muchos problemas ahí. Bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cuál podría ser una salida, una solución a eso? Ya me quedan casi como 5 minutos. Yo pienso que debemos de discutir. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Un presidente fuerte o un presidente débil? Yo pienso que eso es, ¿no?, la pregunta fundamental, el punto de partida. Aquí ha habido una tendencia en el país de convertir al presidente de la República en el ejemplo de todos los males. Y como se dice coloquialmente, péguenle al negro. Entonces, mientras más debilites al presidente, mejor. Muy grave error. ¿Por qué? Porque vivimos en un régimen presidencial. Si no les gusta el sistema presidencial, pues hay que cambiarlo.
Pero ¿cómo vas a tener un presidente títere en un sistema presidencial? Por favor. Digo, yo tampoco estoy diciendo que haya un dictador, pero no, por favor, no monigote. Entonces, ¿qué se requiere? Dotar al presidente de facultades para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias. Darle al presidente facultad para emitir decretos ley, claro, todo con ciertas restricciones. Derogar la fracción cuarta y quinta del 54 constitucional. Crear un tribunal constitucional para que realmente pueda existir un verdadero equilibrio y balance entre los poderes, porque no puede ser que una Suprema Corte se asuma como juez y parte y actúe como tribunal constitucional y al mismo tiempo resuelva sobre sí misma acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Modificar la integración del Senado y de la Cámara de Diputados. Eliminar los gobiernos de coalición, o sea, derogar esa figura de la Constitución, así como también la revocación de mandato por el presidente de la República. En América Latina, aparte de México, es en Venezuela y en Ecuador donde existe la revocación de mandato, pero en México es donde existe el criterio más laxo para convocar una revocación de mandato. En Venezuela piden el 70% de las firmas, solamente en México se pide el 40%, y López Obrador quería bajarlo al 30%. Oigan ustedes, pues esa es una amenaza de un golpe de Estado popular, ¿sí? Pues claro, o sea, pues yo manipulo el 30% de la votación, pido la revocación de mandato y destituyo al presidente. Y que es válida la revocación de mandato con el 40%. Además, esa disposición es anticonstitucional, la revocación de mandato, porque es una ley privativa, solamente existe para el presidente de la República, no puede haber leyes privativas. Debería de existir para todos los funcionarios y especialmente para los ministros de la Corte. Eliminar las prerrogativas que le dan exclusividad a los partidos políticos en acciones de inconstitucionalidad, improcedencia de amparo y la no iniciativa popular. Todo está hecho para que este país sea de partidos políticos. No proceden los amparos en materia electoral porque son los partidos políticos. Las iniciativas populares no proceden en materia electoral porque son para los partidos políticos. Las acciones de inconstitucionalidad no las puede plantear nadie que no sean en materia electoral los partidos políticos. O sea, todo está hecho para los partidos políticos y aparte quieren gobierno de coalición. Establecer el suplente automático del presidente de la República, un periodo de ejercicio del gobierno de 4 años con posibilidad de reelección, de una única reelección consecutiva. Establecer, va a sonar fuerte, la muerte cruzada como la que existe en Ecuador, para que en caso de un bloqueo entre el Congreso y el presidente pueda decretar la disolución del Congreso y el Congreso la destitución del presidente, como está ocurriendo actualmente en el Ecuador. Crear la figura de procurador, que no es lo mismo que fiscal, no es lo mismo. En la Constitución de 1857 formaba parte de la Suprema Corte de Justicia el procurador y el fiscal, aparte de los ministros. El fiscal persigue los delitos y el procurador es el que representa los intereses del Estado, tutela la vigencia del Estado de Derecho, protege el interés público y vigila el bien común. Entonces es diferente, no es lo mismo procurador que fiscal, ¿sí? Y entonces si se establece la figura de procurador, y con eso termino, pues podríamos eliminar perfectamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya no se justifica a partir de que se expidió la nueva ley de amparo, y si existe un procurador, ya no se necesita esa comisión inservible que nos cuesta 4,000 millones de pesos, y también eliminar el Sistema Nacional Anticorrupción, que no sirve más que absolutamente para nada. No es Sistema Nacional Anticorrupción, es Sistema Nacional de Corrupción, porque los que están ahí cobran por no trabajar. Entonces, eso no puede ser. Díganme ustedes, ¿qué casos ha denunciado el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción? Ninguno. Ellos son el ejemplo prístino de la corrupción. Ellos mismos lo son. Entonces, eso hay que eliminarlo. Eso no sirve para nada, ¿no? Y bueno, ya me llegaron reintegrar. Bueno, hay que reintegrar al Senado la facultad de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación.
que por una mala reforma en 1977 se le quitó esa facultad, aunque sí había cierta dicotomía en las disposiciones constitucionales de que si era facultad de la Cámara de Diputados o la facultad del Congreso de la Unión. En toda la historia de la tradición constitucional mexicana ha sido facultad de las dos cámaras, cuando existieron las dos cámaras, aprobar el presupuesto de egresos de la Unión. Fue una graciosa concesión en 1977 de don Jesús Reyes Heroles a la Cámara de Diputados, que es donde existía mayor pluralidad, el concederlo como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero ese es un anacronismo que de ninguna manera se justifica, mucho menos en un país federal. Debe el Senado participar en eso. Se le debe de otorgar veto parcial al presidente de la República, se le debe de también, y finalmente con esto concluyo, se debería de crear, y creo yo que esto sería bueno, para generar mecanismos de corresponsabilidad en el sistema presidencial mexicano y para que la oposición no se dedique a estar apostando que le vaya bien al gobierno, le vaya mal al gobierno para que a ellos les vaya bien. En consecuencia, creo que sería muy importante que se creara la figura de gabinete sombra en el sistema presidencial. El gabinete sombra es una figura propia del gobierno parlamentario del Reino Unido. Gracias a eso, el gobierno parlamentario del Reino Unido se ha logrado mantener como democracia. Incluso el gabinete sombra no es una institución de gobierno, es una institución del Estado, es la oposición leal de su majestad, ¿sí? O sea, la reina o el rey tutela la existencia del gabinete sombra de la oposición de que el gobierno, la mayoría, no lo avasalle y no lo aniquile. O sea, es el tutelador de la oposición, el propio jefe del Estado, y tiene prerrogativas, y de esta manera se va entrenando para el ejercicio del gobierno y tiene ciertas facultades que le puede exigir rendición de cuentas en el acto, al gobierno en ejercicio. Entonces yo creo que se puede crear la figura de gabinete sombra para el que quede en segundo lugar en la elección presidencial, siempre y cuando haya obtenido al menos el 25% de la votación. Muchas gracias. Gracias, doctor Hurtado. Nos quedan unos valiosos minutos. Yo primero consulto a los conferencistas si quieren hacer uso de la palabra. No, mejor preguntas. Bueno, tenemos a lo sumo 10 minutos. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Sí, es la mejor forma. Da igual, muchas gracias. Sí, segundo. Pregunta. Quisiera preguntarle a Joy, objetivamente no le gusta la lista cerrada o solo en el caso particular de este país, porque yo vengo de Colombia. Buenas noches y muchas gracias por esta conferencia tan buena. Estamos haciéndole un templo a la lista cerrada hace como 20 años, tratando de que quede como si fuera una salvación y una unión de los partidos. Entonces tengo muchas preguntas para todos y los felicito, pero no me quiero tomar la palabra yo solo esa pregunta en particular. Gracias. ¿Se escucha? Okay, a ver. muchas gracias por la pregunta. Yo creo que Colombia, después de una reforma medio bizarra, medio rara, que destruyó los partidos a principios de los 90, ya quiere reinstaurar un sistema de partidos con partidos fuertes. Es muy entendible. Una forma de hacer esto son listas cerradas para que los partidos, o sus líderes, mejor dicho, pueden regresar a tener fuerza y obligar a sus políticos a ser más disciplinados. Entonces, en ese sentido, para Colombia ahorita sí me imagino que es una forma que podría tener algo de éxito, aunque tengo mis dudas. Pero para México, con la autoridad tan centralizada, no nada más desde el señor presidente, pero también de los partidos, ¿sí? Y yo diría que la autoridad y el dinero está más centralizada ahora que hace 15 años durante el auge del poder de los gobernadores y el control que ellos tenían sobre recursos del presupuesto federal. Yo diría que no. Yo creo que lo que México podría requerir
es una descentralización de poder. Lo que yo veo es un enorme desconecte, un enorme espacio o brecha entre el ciudadano común y corriente y el poder y autoridad política, cosa que no ayuda en lo más mínimo, listas cerradas, con el orden tomado por líderes nacionales en la Ciudad de México. Entonces, para México es una cosa, para Colombia es otra. Dos consideraciones rápidamente. Ricardo, el tema de que los gobiernos estatales han tenido que o han decidido ceder y transigir para concederle mayores atribuciones al gobierno federal, tiene que ver con el hecho de que el gobierno federal les ha reducido partidas presupuestales a los gobiernos locales. No es un asunto de que los gobiernos locales se laven las manos, más bien si les restringen los recursos, pues hay muy poco que hacer. Es un punto de vista. Joy, si tu afirmación, que se ha dicho mucho, es vieja, según la cual si los diputados son electos en cada distrito, esto es, si nos quedamos con los 300 y los 200 plurinominales, los desaparecemos, entonces ellos tomarían decisiones inteligentes porque saben que de ello depende que vuelvan a votar por ellos. Pero si eso fuese cierto, entonces no sé cuántos sean los diputados de Morena, aquellos que fueron electos por su distrito, pues tomarían una decisión en función de sus propias convicciones y los plurinominales no. La verdad es que todos, sin excepción, son unos levantadedos. Así que, pues ese criterio no, me parece que es inexacto. Gracias. Vas tú. Si hay otras preguntas. ¿Quiere juntar más preguntas? El señor profesor. Unas dos preguntas más para hacer. Yo va un poquito de la mano de lo que habla el doctor Pineda. Quisiera preguntarle a quien quisiera contestarla del frente, ¿cómo combatir las prácticas informales que permean justamente en este Estado de Derecho? Porque si bien podemos decir reformar la Constitución o darle más atribuciones, vemos que de facto o a través de poderes metaconstitucionales, este sistema presidencialista, no presidencial, ha permeado mucho el funcionamiento del Estado mexicano. Gracias, buenas noches. Mi pregunta es en específico para el ponente Javier Hurtado. Yo como estudiante de estudios políticos jamás en la vida había escuchado el concepto de gabinete sombra. Entonces si fuera tan amable de explicar un poco más de cómo funciona este concepto de gabinete sombra, que en lo personal, o sea, insisto, siendo estudiante de estudios políticos ya en séptimo semestre, jamás había escuchado ese concepto y sí sería muy bueno de su parte si fuera tan amable de explayar más en ese concepto. Gracias. Gracias. ¿Quién quiere comenzar? Sí. Bueno, gracias, Joy. Me dio la palabra. Yo creo que si los gobiernos locales recaudaran más y mejor, si cuidaran la nómina, si atendieran la obra pública, si combatieran el dispendio y el desvío de recursos, sería otra cosa. ¿De dónde saca el gobierno federal los recursos para Tren Maya, el AIFA, el tren interoceánico, la refinería de Dos Bocas, hacer obras carreteras, construir el bacheo? ¿No ha aumentado impuestos y no se han endeudado? No, es que la ley de coordinación fiscal es la que rige eso, y es una ley complejísima, trae fórmulas. Eso no lo resuelve el gobierno federal, es decir, no es obra del gobierno federal. Esa la aprobaron PRI, PAN y PRD, y la última reforma fue durante el Calderonato. PRI, PAN y PRD. Y no ha cambiado, no la han tocado. Por eso, no ha cambiado. Y sin embargo el gobierno ha hecho una cantidad de obras impresionantes, insisto, sin crear nuevos impuestos, sin subir los impuestos y sin endeudarse. ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? Que las
¿Los recursos de los estados no sirven? Bueno, o no hay. No es un problema de recursos, estamos ante otra situación, yo creo que habría que reflexionar. Estoy de acuerdo con Javier Hurtado acerca de los gobiernos de coalición. Esa reforma al artículo 89 era para que el PRI pudiera insertarse mejor en el gobierno de Calderón. Y nunca va a operar. ¿Por qué? Porque para que haya un gobierno de coalición el presidente tiene que convocarla, y para que se acabe el gobierno de coalición el presidente tiene que deshacerla. ¿Para qué se meten en esa bronca? No lo requieren. Finalmente, yo creo que los partidos políticos son necesarios, no son la única forma de participación, pero yo creo que lo que ha evitado en México cualquier tipo de dictadura, civil o militar, es que este país se hizo con el partidazo. Y la lógica de acción del partido es que hay que distribuir, que hay que componer, que hay que acordar. A lo mejor es lo que sabe López Obrador y lo que está haciendo, no lo sé. Muy bien, gracias por las preguntas. No quise decir que se desapareciera los curules de representación proporcional, que bajara el número, ¿sí? Entonces, en vez de 200 sería una cosa de como 100 tal vez. Pero, ojo, lo que es problemático del presidencialismo, según Linz, es cuando no hay dos partidos. En Estados Unidos es muy fácil asignar culpabilidad o decir que ellos han hecho buen trabajo, sin información, no importa. ¿Por qué? Porque hay dos partidos, un presidente y un Congreso que nadie entiende lo que hace, ¿sí? Entonces, eso hace que es mucho más fácil decir, el presidente trabajando con el Congreso hizo tal y cual cosa. Eso es mucho más claro para el votante común y corriente. Con tantos partidos como los hubo en la época del panismo, ¿quién sabía que el PRI tenía la culpa de no querer trabajar con el PAN? O sea, eso es una sutileza difícil para que el votante común y corriente lo entienda. Si lo bajas el número de curules de RP, bajas el número de partidos, ¿sí? Y francamente, el argumento que yo nunca he entendido muy bien para tener más de 2 o 3 partidos máximo es porque hay mayor representación. Pero lo que yo veo en México es que la chiquiada, no sé si todavía se llaman así, pero PT, Verde, ¿quién más? PT, Verde, MC, que no es tan chiquiada porque ya es más grande que el PRD, pues ¿qué representan? Perdóname, yo no entiendo qué representa el Partido de los Trabajadores. ¿Son socialistas? No creo. ¿Sí? Los verdes preferían matar un árbol ahí en Cancún que salvar un pajarito, ¿sí? No hay nadie abrazando árboles tratando de salvar el planeta en ese partido, perdón. Entonces, en México, crear y mantener un partido es cosa de negocio. ¿Y cómo es posible? Hay muchas reglas de coalición y muchas reglas ya subieron la barrera, qué bueno. Pero, francamente, yo creo que lo que hace más claro al votante común y corriente sí es bueno, y bajar la autoridad política a nivel del distrito también es bueno. O sea, si ellos ya pueden ganar la reelección, qué bueno, pero eso regresa al punto de selección de candidatos. Si está aquí en la Ciudad de México y no está a nivel distrito local, distrito federal, municipio, entonces aquí todavía el problema, lo que dices tú, aunque seas de Distrito 2 de Coahuila, tu diputado federal tienes que acatar a las decisiones del jefe de tu delegación legislativa. Y esto han hecho la primera parte,
pero va a ser, yo creo, muy difícil hacer la segunda parte, que es descentralizar la selección de candidatos. Lo que quieres son diputados y senadores y todos fijándose en las preferencias de los votantes. Eso, por supuesto, crea siempre tensión con el señor presidente, aunque sea de tu partido, porque tú estás viendo por tus votantes en Coahuila y la verdad, ¿qué te interesa una refinería en el sureste del país? A ti no te ayuda, ¿sí? Entonces, eso sí es tensión y es difícil eliminarla, pero yo creo que es mejor que ellos estén trabajando a favor de sus votantes, pero siempre y cuando tiene una etiqueta partidista con la cual ellos tienen que jugar, ¿sí? Si yo soy de la izquierda, si yo soy de la derecha, eso tiene que significar algo y estas etiquetas tienen que tener peso para que el diputado, senador, siga trabajando, no nada más para las cositas chiquitas que quieren en la segunda distrito de Coahuila, pero también las políticas públicas nacionales que hace el Ejecutivo. Es difícil, ¿eh? Nadie dijo que la democracia es fácil. Bueno, sobre esto del sistema presidencialista y que no es presidencial, la cosa de la Constitución, mira, sí, si nosotros analizamos, y bueno, también hay diversos autores que coinciden en esto, desde el punto de vista de sus facultades constitucionales, el presidente de México es débil. Lo que lo hace fuerte son sus, digamos, facultades informales de la política que derivan del sistema político, no del régimen político. Es decir, la fortaleza del presidente mexicano tenía mucho que ver, más que con sus facultades constitucionales, con el papel de ser el líder del partido mayoritario, hegemónico, ¿sí? El ser el jefe de la clase política, el ser el líder real de los diputados y senadores, o sea, su poder derivaba de ser el jefe máximo del PRI, no de sus facultades constitucionales. Entonces, por ejemplo, el problema que nosotros estamos viendo ahorita es que desde 1990 se ha venido una persistente serie de reformas constitucionales tendientes a debilitar constitucionalmente al presidente. Bueno, puede ser que esté bien, pero el problema entonces es este. ¿Y cómo le vamos a hacer cuando el presidente no tenga mayoría su partido en el Congreso de la Unión? Bueno, ya lo vimos nosotros. Del año 2000 al 2012 estuvo paralizado el país y precisamente fue gracias al Pacto por México que inventó Peña Nieto para darle la vuelta a esa situación, porque era irresoluble, nadie puede tener mayoría en el Congreso porque lo prohíbe la Constitución lo prohíbe. En México está prohibido tener mayoría. En México la democracia es el gobierno el desgobierno de las minorías, no el gobierno de la mayoría. No, el desgobierno de las minorías. Toda mayoría es priista y es perniciosa y es mala, hay que acabar con eso, ¿sí? Bueno, entonces, por ejemplo, en Argentina la enseñanza que nos deja es cuando ellos hicieron su cambio en su constitución en 1994 y plantaron la democracia, es que vieron que esa correlación de fuerzas, hicieron un modelo muy interesante, yo le llamo presidencialismo semipresidencializado. Entonces le dieron ciertos instrumentos al presidente de la República para que pudiera gobernar en caso de encontrarse con un Congreso adverso o facilitarle la tarea de gobierno aunque tuviera mayoría. Entonces por eso le dieron veto parcial y facultad de legislar por decreto. Pues era como se defendía. Pero en México, ¿cómo se le hace? ¿Cómo le hace el presidente cuando no tenga mayoría? O sea, López Obrador ha podido hacer esto que hace porque ha tenido mayoría, pero cuando el presidente de México no tenga mayoría en el Congreso, así no las vamos a ver y va a reeditarse la famosa década perdida otra vez y el surgimiento de los poderes fácticos. Ahí surgieron en ese periodo los poderes fácticos. Los poderes fácticos fueron derivados de esa ausencia de poder institucional para sacar adelante las decisiones políticas. El gabinete sombra, yo me lamento mucho que no
lo hayan visto ahí. Yo lo tocaba muy bien en mi clase, incluso dirigí una tesis de licenciatura de egresados de ustedes sobre el gabinete sombra. Búscala, ahí está en la biblioteca. Puedes buscar tú ahorita en el internet, aprovechando lo fabuloso que es. Ponle gabinete sombra en el Reino Unido, vas a encontrar muchísimas cosas. Y aprovechando que sea aquí un compañero de Colombia, estaban ustedes discutiendo desde hace algunos años, y todavía lo consulté hace como 3 meses, si no corrígeme, en lo que le llaman el estatuto de la oposición allá, ¿no? Que con la debida proporción guardada vendría a ser una especie como de gabinete sombra, yo lo llamaría así, pues, ¿no? Pero sí como darle este tipo de prerrogativas a la oposición. No sé si finalmente lo aprobaron o no. Hace como 3 meses revisé eso y todavía no lo aprobaban. ¿Ya lo aprobaron o todavía no? El estatuto de la oposición. Tardamos 20 años en que finalmente se aprobara. Ya se aprobó. ¿Cuánto hace que se aprobó? Hace muy poco. Sí, ¿verdad? Estaba pensado para un gobierno, para la oposición para la izquierda, pero ahora el gobierno es de izquierda y está beneficiando a la oposición de derecha. Fíjate, entonces consulta eso, lo que hicieron en Colombia, eso es muy interesante. Y eso también es una asignatura pendiente en nuestro país. En nuestro país no existe oposición, no existe cultura de la oposición. Sí. Hay que revisar lo que hicieron en Colombia con el estatuto de la oposición, que vendría siendo, con la debida proporción guardada, una especie como de gabinete sombra en un sistema presidencial. Nadie sabe para quién trabaja. Gracias. Pues muchas gracias. Damos por concluidos los trabajos de este encuentro. Los esperamos en la próxima edición. Agradecemos su invaluable presencia y la de nuestros ponentes.